No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida. Bendiciones, hermano, bendiciones, bendiciones, bienvenidos. Tú me amas, diste tu vida. Bienvenidos a este espacio. Bendiciones, siervo Iván. Cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Estamos aquí. Gracias a Dios, aquí en este tiempo, ¿no? Con todos. Bendiciones, hermana Isabel, ¿cómo está? Saludos. Buenas noches, que el Señor bendiga mucho, buenas noches. Buenas noches, Eliseo, Dios te bendiga a ti, alegría que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Tú mi Dios, tú mi refugio, tú mi luna, tú mi ser. No entiendo tanto amor, tú me amas. Bendiciones, Santiago, Gerardo, Dios te bendiga, varón. Bienvenido a este espacio. Rindo mi vida, soy esclavo por amor. Cántaselo fuerte. Bienvenido, hermano Orlando, que el Señor le bendiga, hermano Orlando Mosquera. Bendiciones, hermano. Desde Ecuador, ¿verdad? Cuando contemplo aquella obra en la cruz, tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho vivir. Tu mirada llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Qué alegría que tenerles a cada uno de ustedes en este tiempo, ¿sí? Que el Señor los bendiga mucho. Ya estamos hoy día 12 de diciembre y estamos empezando un tiempo más. Vamos a empezar un tiempo más. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescato. Eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tu Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres tu inspiración. Eres fuego, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego completo al amor que todo por mí entregó. Parte de la vida de Siervo Iván, que está compartiendo, ¿verdad? Está compartiendo allá en Jicamarca, así que el Señor lo bendiga mucho. Es increíble el trabajo que está haciendo con su iglesia, ¿verdad? Está sirviendo a Dios, ¿no? Y de verdad es algo increíble, ¿sí? Y eso es lo que inspira. Nosotros somos
somos líderes, ¿verdad? Somos pastores, muchos conocen de Dios, ¿verdad? Y saben, hermanos, ¿sabes qué es lo que inspira a un líder? Es la pasión de otro líder, ¿verdad? La pasión que otro líder está haciendo la obra de Dios en el lugar en donde está, ¿verdad? Yo sé que ahorita no tenemos tanta libertad para poder reunirnos, ¿sí? Pero, pero de una u otra manera podemos hacer algo, amén. Podemos hacer algo por las personas, ¿sí? Podemos ser de bendición, ¿sí? Y de ayuda, ¿no? Para otras personas, amén. También, Dios te bendiga, Santiago, también por la obra que estás haciendo, sí, y porque Dios ha tocado tu corazón para hacer un canal en YouTube y llamarlo el canal Misionero Urbano de Alabanza, ¿sí? Si de repente puedes, copia el link, por favor, de Misionero Urbano, está Misionero Urbano de Alabanzas, voy a ponerlo mejor yo, ¿sí? Es un canal que Dios ha puesto en su corazón de él, y él edita videos, ¿sí? Y justamente conversamos y me dijo, Hugo, quiero hacer ediciones de videos para que expandir la palabra de Dios. Yo le pregunté, le dije, wow, ¿cómo es esto? Explícame, ¿no? Y él me dijo, vamos a editar cada video, ¿sí? Y inclusive de la reunión, y vamos a ponerlo ahí en este canal para, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Yo le digo, wow, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? No, sí, yo soy editor de videos y quiero colgarlo. Entonces va a ser de mucha bendición el poder aprender, sí, bueno, el poder ver, sí, este trabajo, ¿no? En realidad, porque es un trabajo muy, muy grande el editar videos, y justo ahora también como profesor me está tocando hacer ediciones de videos, y de verdad es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, estamos en la mano del Señor, ¿sí? Siempre podemos ir aprendiendo un poco de todo, ¿sí? Y bueno, no estamos ahí también, ¿no? Incursionando también, ¿no? Amén, amén, amén. Sí, 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 definitivamente él es de José Mateo. Ah, ya, de Venezuela, amén. Bendiciones, sí, es una. ¿Cómo se llama? José Mateo, ¿no? No se llama Eric, ¿no? Eric QN, no se llama, ¿no? Y Eric, Eric me está esperando en el espacio. Ajá. Misionero Urbano de Alabanza. Así es, Santiago. Muy bien, qué bendición, ¿verdad? Un saludo también para Lisette, ¿no? Bendiciones, Lisette, está con el varón. Te bendiga, varonzazo, con su esposo, que es una alegría tenerlos en este espacio, ¿sí? De juvenil, ¿no? Jóvenes mayores, muchos somos jóvenes mayores, y estamos bordeando los veintitantos, los treinta tantos, ¿verdad? Pero para Dios todos somos jóvenes. Amén. Para el Señor todos somos jóvenes. Sí, sí que, aunque yo soy mayor que Lisette, entonces, igual, ¿no? Pero igual yo soy joven todavía, no soy joven. Soy joven por siempre. Así como dice Gilson, soy joven por siempre, ¿no? Así es, ¿no? Ahí está. La cámara me ayuda bastante. Amén. Isabel también es joven. ¿No, hermana Isabel? Amén, hermana Isabel también Amén. es. Amén, hermana Isabel. ¿Sí? No le pregunte la edad porque está prohibido preguntarle la edad a las damas. Así es. ¿Sí? Y ya pronto vamos a estar yendo allá a Bolivia. Prepárense, hermanos, prepárense para ir a Bolivia. ¿Cuántos quieren ir a Bolivia? Ok. Creo que nadie quiere ir. No, yo sí quiero ir, yo sí quiero ir a Bolivia. Va a estar súper increíble Bolivia, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Aunque, no sé, espero de que no me caiga mal como una vez cuando fui al Cerro de Siete Colores en Huaral, en Ancash, y no me sentí tan bien, ¿no? Pero espero de que todo esto no sea obstáculo, ¿sí? Para poder afrontar, ir, ¿verdad? Ir a la altura, al infinito, el más allá. Muy bien, quiero empezar esta reunión orando y agradeciendo a Dios. Vamos a estar transmitiendo por Facebook también, ¿sí? Y va a estar de mucha bendición. Quiero orar, ¿sí? Con los que estamos para empezar este tiempo, ¿sí?
Gracias a cada uno de ustedes por estar en este tiempo. Vamos a ver unos cuantos videos y luego vamos a presentar luego la palabra de Dios con la sierva. Todavía no está su papito, el hermano Orlando Mosquera. Él es su productor y manager de la sierva Madi Mosquera, ¿sí? Creo que él está... Hola, bendiciones, por aquí estamos. ¡Wow! Bendiciones, bendiciones, hermana. Yo pensaba, como decía Orlando, bendiciones. Qué ¿Cómo alegría. está? Por Qué aquí le alegría es. comento que estamos aquí, bueno, aproximadamente aquí son las 2 de la mañana y ya se imagina con sueño, pero pues cuando se trata con las cosas de Dios, soy muy seria y me apasionan las cosas de Dios y muchas gracias por esta invitación tan bonita. Bendiciones acá, hermano, pues que hoy he estado conectándose aquí con nosotros. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Esperamos pues que esta palabra pueda transmitirnos algo de lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Para estos tiempos, en medio de nuestros días. Así que, mi hermano, muchas gracias por esta invitación. Amén, amén, amén. Sí, así es. Sí, Dios nos tiene algo para nosotros el día de hoy, desde allá, de tan lejos, ¿verdad? Y de verdad estamos muy contentos. Ya estamos terminando el año, ¿verdad? Y sabemos como esté la situación, vamos a seguir cantando, vamos a seguir alabando, vamos a seguir sirviendo al Señor. Amén. Muy bien, pues quiero orar para empezar esta reunión. Vamos a orar un momento y que el Señor bendiga esta 25ª reunión. Wow, ha pasado 25 reuniones sincronizados. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres tan bueno, eres tan grande, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor, por la familia, Padre Santo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Bendito Dios. Gracias porque puedo contar con cada uno de mis hermanos, Señor, y porque en distintas partes del mundo tengo un hermano, Señor, que alaba y que adora a Cristo, Señor, y es mi hermano, Señor. Gracias por todo este tiempo. Queremos aprender y conocer más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer momento de dinámicas. Voy a poner un video de Juan de Montreal, ¿sí? Este video, espero de que no influya en la percepción este video. Voy a poner, compartirlo otra vez con el, no sé si lo han visto, ya. Hoy vamos a ponerlo. Soy un soltero fiel, a la isla yo iré. Y si un día me contestan, yo a una cita te voy a invitar. Solo a los ojos nos podemos mirar y de nosotros podemos hablar. Comienza con amistad. Soy un soltero fiel, la idónea encontraré. Y algún día, sin pandemia, pronto, muy pronto yo me voy a casar. En el crucero yo la encontraré, pues soy un soltero fiel. Buenas noches a todos. Yo diezmo y ofrendo también. Tal vez hay siervos que canten, prediquen y que profeticen también. Pero yo oro sin cesar para tenerte a ti, mi fiel amiga, una amistad especial. Y Él nos recordará, cada etapa del amor vendrá. Soy un soltero fiel y a la isla soltera iré. En el crucero la encontraré. Buenas noches, ¿qué tal?
Espera. Noche, ¿qué tal, profesor? Hola. Hola amigos, ¿cómo están todos? Un placer volver a estar con todos ustedes a través de este medio. Yo. Ajá, que ese soy yo, que en inglés significa mi, yo. Bueno, como él diga. Quería que yo volviera otra vez a presentarlo, sí, porque me tenían muy abandonado. No, yo. ¿Cómo lo voy a abandonar yo a usted? Sí, porque ya no me volvió a sacar ni nada, no, pero yo lo saco, yo, en serio. Sí, me saca hasta que me dé el sol y me vuelve a guardar. No, yo. Es que lo que pasa, hemos estado trabajando mucho. Ajá, y por eso yo quiero... Un saludo a todos mis hermanos, y estamos conectados ahorita mismo en este instante por Facebook. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por medio de la página de la iglesia, ¿sí? Que el Señor los bendiga mucho. Bienvenidos a todos a la reunión que estamos transmitiendo en vivo. ¿Ir a trabajar con usted? Bueno, está bien. Entonces va a seguir yendo a trabajar con nosotros, está bien. Y quiero mandar un saludo a todos los amigos que me ven y a los que no me ven también, y a los que no quieren verme, pues que no me vean, porque ya ustedes saben que siempre que pasa lo mismo ocurre igual, porque allá donde vaya, ahí estará, ¿verdad? Bueno, yo. ¿Usted entendió lo que dijo? No, pero suena bonito, ¿verdad? Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa así. Yo quería preguntarle de verdad, me siento muy contento de verlo, ¿verdad? Eso es una bendición, porque hay gente que no puede ver, aunque usted de cerca no ve nada, no es diferente, es diferente, sí, lo que yo quiero decirte es diferente, en serio, sí. Y ahora yo estoy muy triste. ¿Por qué está triste? Es que yo no sé por qué. Usted sabe que yo soy cristiano, ¿verdad? Sí, usted es cristiano, y yo leo la Biblia, ¿verdad? Sí, usted lee la Biblia, y me dan mucha tristeza de que hay mucha gente que aún siendo cristiana engaña a otra gente metiéndola en negocios y robándole. Bueno, yo. Lo que pasa es que el mundo está lleno de engañadores. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el hombre se volverá malo, dice, amante de sí mismo, no tendrá amor natural, que es el amor de los padres a los hijos. Ahí vemos noticias horribles donde padres botan a sus hijos en la basura y los encuentran, y cosas horribles que están pasando. Pero engañadores siempre hay en todo. Sí, en la iglesia nací, y después la gente cree que todos los cristianos somos iguales y que todos somos una tierra de tranzas, ladrones. No, está bien. No, pero es que lo que es lo que es, y hay muchos de verdad que se meten en la iglesia y después la iglesia está engañada por ese rollo de que billete y todo eso, y otra gente que son cristianos que le dicen, yo quiero hacer un negocio con usted, y después uno confía y cuando se da cuenta vuelve a ver y nombres hasta los dedos le robaron. No, yo, pero eso se da, ¿verdad que sí? Y hay otros de verdad que son pastores y también están en lo mismo. Bueno, yo sé, pero hay de todo. Igual que hay pastores que están consagrados a servirle al Señor, a cuidar sus ovejas, hay pastores que definitivamente le roban a sus ovejas, las engañan y las tienen atemorizadas con la palabra. La palabra no es para tener temor, aunque la palabra de Dios dice que el inicio de la sabiduría es el temor a Dios, pero es el temor a Dios en el respeto, en lo que Él representa, en lo que es Él, entendiendo que cuando caminamos, como Él dice, sí, nuestra vida cambia y es completamente diferente. Qué bonito, y yo no lo había visto así. Exactamente, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Qué bueno. Así que ya saben, cuando van a hacer un negocio con otro cristiano, ¿verdad? Entonces, si van a hacer un negocio con otro cristiano, ustedes lo que tienen que hacer es orar para ver si ese cristiano es de Cristo o le pertenece al chamuco, o es un tranza o un ladrón o un... yo, aquí, con amor. Bueno, sí, un ladrón con amor. No, yo tampoco así, no. Que el Señor les dé discernimiento. Así que no piensen que todos los que servimos al Señor, todos tenemos áreas diferentes. Dios arregla en nuestra vida áreas diferentes, y hay hombres y mujeres de Dios realmente que se entregan a servirle al Señor, que dan su vida, que dan de verdad todo lo que tienen, que son gente recta, honesta, que ha guardado sus principios y valores para servir al Señor. Y hay gente que no.
que se aprovecha de las ovejas, de la debilidad de muchos de los ancianos, de mucha gente para robarles. Así que Dios es un Dios bueno. Pídele a Dios el discernimiento, Él abrirá tus ojos y te cuidará. Los bendigo y que tengan una linda noche porque es de noche, Daday. Hasta luego, os quiero mucho. Ya saben, visítenos en Coco y su pandilla oficial. No se les olvide, sean parte del canal, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, parte del canal de Coco y su pandilla. Visítenos, sean. Muy bien, ya demasiado habla. Es un montón, ¿sí? Muy bien, definitivamente tiene mucha razón, ¿verdad? Hay que tener siempre ese cuidado, ¿sí? Y como ministerio y como iglesia siempre tenemos que trabajar, servir para las personas, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice, por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? No tanto por lo que decimos, sino por lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora tipos de iglesias, ¿ya? Y ya estamos ya presentando, ¿sí? Estamos ya cerca para presentar a la sierva de Dios, ¿sí? En vivo, amén. Ella está con nosotros, es una bendición que esté con nosotros desde ahora, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sí? Muy bien, y va a tener una palabra increíble para nosotros. Vamos a ver. ¡Hoy es miércoles de... Esperen. Iglesia te ¿Cómo están, Claps y gente del mundo? En esta vida hay muchos tipos de cristianos. Muchos tipos de cristianos que van a la iglesia. Y creo que todos en algún momento les hemos topado más de alguno, como los que les voy a mencionar a continuación. Entonces estamos familiarizados con él. Entonces, estos son tipos de cristianos que van a la iglesia. Los que llegan temprano. Ay, ya solo faltan como 3 horas para que comience el servicio. ¿Qué te ha pasado? Escribe un amén allá abajo en los comentarios. ¿Ah? Los que llegan tarde. Perdón, permiso. ¿Qué te ha pasado también? Permiso. Está ocupado. Llévanos con bien, servidor. Llévanos con bien y con bendición hasta nuestros hogares. Guárdanos de todo mal y líbranos de todo aquello que nos quiera hacer daño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Llegamos. Los que llegan a leer la Biblia todo el servicio. Los que se duermen en la prédica. Los que no llegan. Los que no tienen ritmo. El hermano pilas para lanzar. Los que solo llegan a buscar novia. Si puede tomar de la mano a la persona que usted tiene a la par. Vamos a alabar y adorar esta noche al Señor, juntos, en unidad. Los que entran a la iglesia. ¿A qué van a la iglesia si no entran al servicio? ¿Ah? Los que apartan lugares hasta por molestar en la iglesia. Perdona, está ocupado ese lugar. No me digas que los estoy apartando. Los directores de alabanza que llaman al frente a la congregación. A ver, hermanos, yo quisiera invitar a todos los que están aquí que por favor pasen al frente. Vamos a hacer una fiesta al Señor. Hermanos, recuérdense que la presencia de Dios solo está aquí en las 3 primeras filas. Si ustedes allá atrás, el Señor no lo va a tocar. ¿Qué ha pasado, Dios? Hermanos, por favor, pasen al frente. El que no hable en la prédica. Sí, ya lo dijo la vez pasada en la prédica. Vos disculpa, no sabes cómo va el partido del Real. Yo creo que tengo una uña encarnada, pero cómo me duele, vos. El que cómo come en la prédica. Aleluya, qué versículo tan poderoso. Qué bendición es el versículo, amén. Aleluya. El que hace como que está leyendo la Biblia en su celular, pero lo que está haciendo realmente es jugando Clash of Clans. Amén, sí. Amén, ajá. Aleluya. Aquí no ha pasado. Aleluya. El que lleva la Biblia solo que apartar lugar. En fin, muchos más. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A lo que quiero llegar con este video. En la iglesia uno puede que se tope con muchos tipos de personas. Pueden ser personas buenas o pueden ser personas malas. ¿Cómo puede que uno se tope con hermanos que son lo máximo y que son lo mejor que uno puede conocer? Uno puede conocer personas que son bien mala onda. Y pues yo lo que les quiero decir es, la razón principal por la que nosotros deberíamos ir a la iglesia es para ir a buscar de Dios, para ir a adorar a Dios. Desde el momento que uno se fija en las actitudes de lo que hacen las otras personas, uno se comienza a desanimar de la razón por la cual uno va a la iglesia verdaderamente. Porque puede que más de alguna vez te dejen sin lugar, puede que más de alguna vez un servidor en los
enojado te haga sentir mal. Puede que más de alguna vez mires que alguien a quien admiras dentro de la iglesia esté haciendo algo malo, pero eso no te debe desanimar a seguir yendo ahí. Entonces, si dejar de ir significaría que no estás viendo las cosas de Dios, sino que estás poniendo tu mirada en las personas que van a la iglesia. Y eso no puede ser, señores. Acércate a la casa de Dios, porque Dios te quiere bendecir. No pongamos nuestra mirada en las personas que van a la iglesia. Puede ser chistoso y que te hayas identificado con alguna de las personas que yo te mencioné, pero tu objetivo principal tiene que ser ir a buscar a Dios. Si vamos a la iglesia, entremos al servicio. Si vamos a la iglesia, participemos de la alabanza. Si vamos a la iglesia, lleguemos temprano. Si vamos a la iglesia, lleguemos con un corazón dispuesto. Si vamos a la iglesia, pongamos atención a lo que allí se hace. Si vamos a la iglesia, dejemos para después los jueguitos del celular y estemos atentos, porque Dios quiere hablarnos. Él te quiere hablar y quiere que estés cerca de Él. Así que vamos a la iglesia. Que el Señor te bendiga. ¿Verdad? ¿Te sabes? Este versículo definitivamente es algo increíble, ¿verdad? Estar en la casa del Señor. Amén. Muy bien. Quiero alabar a Dios ahí donde estamos con esta canción. Sí, y estamos casi listos. 5 minutos para poder empezar a, la sierva Mayo va a estar dando algunas alabanzas. ¿Sí? Amén. Cerca, quiero cantar esta canción que se llama Por escuchar tu voz de Alex Campos, ¿sí? Cerca a ti quiero estar cuando el día empiece a brillar, cuando voy al lugar donde tu mirada encontré. Aquí estoy otra vez, como aquella primera vez. Nada soy, sabes bien, en ti encuentro todo mi bien. Vuelvo a ti como ayer, tu mirada deseo ver. Eres tú, mi soñar, tu presencia en mi vivir. Eres Dios siempre eterno. Doy todos mis sueños hoy por ser tu amigo, mi Dios. Quiero siempre adorarte, brindo todo lo que soy por escuchar tu voz. ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran escuchar esa voz, la voz del Señor siempre en sus vidas? Yo sé que han pasado tantos años. Justo hoy día estaba viendo un video del año 2012 de un concierto y recién lo acabo de colgar después de tantos años, no sé por qué, pero al verlo me recordaba, primero, que era flaco, y segundo, que era apasionado por Dios, ¿no? Y yo sé que han pasado tantos años y aún todavía sigo siendo apasionado por el Señor y quiero siempre alabarlo, siempre quiero cantar para Dios, ¿sí? Y también quiero servir a Dios, ¿sí? La iniciativa aún no se ha acabado, el anhelo, el deseo aún no se ha perdido, ¿verdad? Pero aún, si aquí hay jóvenes, pueden servir al Señor con todo su corazón. De verdad, déjame decirle que el Señor no te va a fallar, ¿sí? El Señor no te va a fallar con lo que le pidas. El Señor te va a responder en todo lo que tú le pidas, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Amén. Y ahora quiero dar el pase a la sierva del Señor, ¿sí? Ella también va a cantar para el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga a la ministra Madi Mosquera en vivo desde España.
España. ¡Olé! Y olé. Bendiciones a todos. Bueno, pues me vuelvo a presentar, ¿no? Para aquellos que no me conocen, pues mi nombre es Madi Mosquera. Soy netamente ecuatoriana, soy ecuatoriana. Aproximadamente tengo poco tiempo aquí en España, aproximadamente 2 meses ya tengo aquí, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel con nosotros. Realmente tenemos ya muchos años en el ministerio y le servimos a Dios de esta manera, adorándole a Dios. Y bueno, antes de poder adorar a Dios o de poder cantarle junto a ustedes, quisiera, no sé, de pronto, no sé, cerrar sus ojos ahí donde está y decirle gracias, Señor, por este tiempo. Vamos a honrar a Dios dándole gracias por lo que Él ha sido bueno, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por esta reunión en medio de los santos. Gracias por este tiempo tan lindo en el cual podemos honrarte, podemos glorificarte, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú te das a conocer en nuestra vida, Señor. Hoy abre nuestro entendimiento para poder entender, Señor, lo que tú nos quieres dar a conocer. Señor, hoy vamos a hablar sobre la alabanza y la adoración. Permítenos, Señor, elevar una alabanza, elevar una adoración, Señor amado, y que cada vez que te adoremos podamos expresarte, Señor, en toda área de nuestra vida. Te honramos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias porque tú estás aquí, gracias porque tú estás en medio de cada uno de los que nos están viendo. Gracias porque, Señor, tú nos sostienes, tú nos guardas. Gracias porque tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios. Te honramos, te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. 1, 2, Oh, desde antes del mundo existía y prometiste que conmigo estarías. Tú estás en medio de esta nación y en mi canción expreso tu manifestación y en mi caminar allí estará tu palabra y tu amor me sostendrá. Y tú estás aquí, tú estás en mí, infinito eres Dios, Rey de toda creación. Tú estás aquí, tú estás en mí, infinito eres Dios, Rey de toda creación. You are my King. Tú estás con nosotros, Dios. Dígale gracias porque tú estás conmigo. Desde antes del mundo existía y prometiste que conmigo estarías. Tú estás en medio de esta nación y en mi canción expreso tu manifestación. Y en mi caminar allí estarás, tu palabra y tu amor me sostendrá. Tú estás aquí, tú estás en mí, infinito eres Dios, Rey de toda creación. Tú estás aquí, tú estás en mí, infinito eres Dios, Rey de toda creación. Tú estás aquí, aquí. Gracias porque nos amas, Dios. Tú estás aquí, en medio de toda situación. Tú estás aquí, Señor.
Te honramos, Espíritu Santo de Dios. Y tú estás aquí, tú estás en mí, infinito, infinito. Tú estás aquí, tú estás en mí, infinito eres Dios, Rey de toda creación. You are my King, tú eres el Rey, tú eres el Rey sobre mi casa, sobre mi familia, Señor. Tú sigues siendo el Rey. Infinito eres Dios, Rey de toda creación. You are my King. Tú eres el Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias por este tiempo tan maravilloso en el cual podemos honrarte, podemos adorarte. ¿Cuántos dicen amén? Dios, amén. Amén. Siempre Él está con nosotros, siempre Él está con nosotros. Él sigue siendo fiel. Fiel es el que ha hecho la promesa. Amén. Esta canción yo la escribí en un momento donde, como toda joven, yo tengo 19 años, no parezco, pero como toda joven viví circunstancias muy duras, circunstancias con mi familia muy duro, pero en medio de esta situación yo abrí mi corazón al Padre y le dije, Señor, me siento sola, pero en medio de mi humanidad, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú no me has dejado, yo sé que tú seguirás conmigo y como nos promete en la palabra, ¿no? Fiel es el que ha hecho la promesa y Él estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Amén. Amén, gloria a Dios, amén. Amén, honramos a Dios por este tiempo, doy gracias por la gente que ha tomado este valioso tiempo para poder quedarse aquí, poder escuchar de lo que Dios nos quiere mostrar, de lo que Dios quiere que entendamos. Y voy a ser muy breve, ya que pues tenemos mucha diferencia en el horario, ¿no? Porque pues en pocas horas también tengo que levantarme temprano para un servicio, pero pues vamos a tratar de maximizar este tema tan bonito que no sé si aquí todos los que estamos aquí conectados somos parte de la alabanza, no sé si aquí o todos o nadie, el hermano Hugo creo que pertenece también a la alabanza, pero aparte de él nadie más, eso quiero saber. Sí, también hay más personas que pertenecen al Ministerio de Alabanza. Sí, como Scarlett, la hermana Isabel, como Gibson. Sí, sí hay, hermana. Vale, ok. Claro, me interesa mucho este tema pues porque han habido circunstancias y cosas que el Señor nos ha mostrado en medio del camino, en medio del ministerio, en medio de los procesos que hemos tenido. El Señor nos ha ido mostrando muchas cosas y quiero poder compartirles también. Más que una prédica o más que un mensaje, quisiera poder hacerlo como un conversatorio, y así que si me podrían contestar, estoy encantada con eso. Ok, este tema lo voy a llamar la alabanza y la adoración. ¿Cuántos tenemos por concepto o por ahí creemos qué es la alabanza o qué es la adoración? Pero primero vamos con lo primero. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué entendemos por la alabanza? ¿Alguien me puede responder en esa parte? Amén, amén. Pueden compartir, amén. Sí. Todos sean bienvenidos. Amén. No sé si de pronto alguien quisiera poder, no sé, dar alguna opinión acerca de qué entiende por la alabanza. No se preocupe, no tenga vergüenza, este es un conversatorio. Bueno, ¿Alguien por ahí, no? ¿Nadie? si Señor permitiera, creo que es como, exaltar a Dios o Ok. expresar lo que Dios es para uno a través de la música, ¿no? Ok. Así es. Bueno, la Biblia
Biblia tiene varios significados con respecto a la alabanza, pero no vamos a hacer un exágesis de todo eso porque bueno, se nos va a la vida explicando cada significado. Pero más o menos la alabanza tiene que ver con exaltar, honrar, magnificar, enaltecer, pero algo también que debemos tomar en cuenta tiene que ver con la gratitud, ¿no? Somos agradecidos, nosotros alabamos a Dios porque somos agradecidos con Él, ¿no? Somos agradecidos, dar gracias. La alabanza exactamente no tiene que ver con la melodía o el género o el ritmo de música, ¿no? Eso debemos Hola, ¿qué poder... tal? Que Dios les bendiga a todos. Quería compartir sobre la alabanza. Sí, Santiago. Vale. No sé quién nos está hablando por ahí, es... Santiago, ¿no? Bueno, yo lo que entiendo es que la alabanza, lo primero es que tienes que amar a Dios, entregar todo a Dios. A veces venimos a la iglesia por una persona, pero no entregamos lo que es de verdad para Dios. Dios dice amar en todo momento, no venir a un lugar por solo porque nos gustas algo. Es porque en verdad tenemos comunión con Dios y porque tenemos una promesa con Dios, que es exaltarle, así sea por problemas, por lo que pasemos, siempre estar ahí con Dios, no por lo que pase, no dejar lo que Dios lo trajo para algo. Dios nos sacó de lo de abajo porque Dios tiene un propósito con nosotros. Si Dios nos puso la alabanza es porque Dios tiene algo con nosotros. Amén. Eso es lo que yo entiendo. Amén, amén. En resumen de todo lo que usted dijo, tiene que ver con gratitud. Claro. Somos agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros, por lo que Él nos amó primero. Tiene que ver con gratitud. Exactamente. La alabanza tiene que ver con exaltar, como lo expliqué ante honrar, magnificar, dar alabanzas. Tiene que ver con gratitud, dar gracias. Pero muchos creemos que la alabanza tiene que ver con la música, ¿no? Porque, bueno, vamos a alabar, pero vamos a cantar un corito, ¿no? Como acá nosotros también le llevamos, nosotros aquí, bueno, allá en Ecuador, coritos y esto, pero no tiene que ver exactamente la alabanza con la música o con el género o con la melodía, no necesariamente tiene que ser cantado. Prácticamente es por la letra que tiene la letra, cada letra tiene un significado, y ese significado lo podemos tomar y analizar, siempre analizando de qué se trata la canción, de qué es la canción para tu vida. Ok, prácticamente yo puedo alabar a Dios, puedo yo alabar a Dios diciendo, Señor, gracias por este auditorio tan bonito, gracias porque has permitido los medios para poder conectarnos, gracias por la gente que se ha conectado. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy alabando a Dios, no necesariamente lo tengo que hacer cantado, porque si uno lo hace cantado, bueno, uno lo puede hacer, yo vengo al lugar más alto, estoy solamente embelleciendo artísticamente las palabras, pero realmente alabar a Dios tiene que ver con expresar tu gratitud a Él, ¿no? Ok, esa es una parte. Ahora, no sé si de pronto alguien por ahí me puede responder qué significa, qué es la adoración para alguien por allí que me pueda responder qué es la adoración o qué entiende por la adoración. Bueno, para mí la adoración es dar, es decir, algo bello, algo hermoso, ¿no? Entonces, cuando nosotros adoramos, nosotros nos conectamos con Dios, ¿no? Nos conectamos y podemos, se podría decir, hablar con Dios, ¿verdad? Podemos escuchar su voz, ¿sí? Bueno, pero básicamente es decir, ¿no? Cuán hermoso, cuán bello, ¿no? Como dicen los salmos, ¿no? Cuán grande, cuán maravilloso es el Señor, ¿no? Mediante lo que cantamos, ¿no? Ok, la adoración tiene que ver mucho con el hecho de uno humillarse, postrarse, ¿no? Como de quebranto. No sé si podamos ir por un momento a la palabra en el libro de Éxodo, por ahí algo rapidito, en el libro de Éxodo 34:8, ¿no? Voy a leerlo brevemente. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Podemos ver en esta parte de que en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuántos sabemos que pues hay Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no? Ok, en el Antiguo Testamento prácticamente vemos que la gente expresaba o se expresaba de una manera en la adoración en la forma física, ¿no? De la forma externa, es decir, Moisés se postró, agachó
su cabeza y adoró, ¿no? Vemos como esta forma externa de adorar a Dios, en la forma de postrarse, ¿no? Humillarse, en la forma de humillación, ¿no? En la parte física, externa, donde la gente se humillaba, se postraba. Entonces la adoración tiene que ver con humillarse, postrarse, con quebranto, ¿no? Ahora, yo creo que este es un gran tiempo con respecto a lo que Dios quiere que entendamos, ¿no? Extendernos un poquito más, un poco más allá con respecto a algunos conceptos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nuestra vida, en el ámbito del Evangelio, se nos han ido enseñando muchas cosas, pero muchas de ellas son antibíblicas. Es decir, hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo, pero como lo decíamos en Ecuador, nos han estafado muchas cosas, pero creo que a raíz de la Biblia, a raíz de la luz de la Biblia, vamos a ir aprendiendo muchas cosas con respecto a la alabanza y a la adoración, porque esto es algo muy importante que debemos entender, sobre todo nosotros que estamos encargados de la alabanza y de la adoración, y sobre todo que estamos enfrente de este labor tan importante, ¿no? En la iglesia. Ahora, todos sabemos que hay un antiguo y un nuevo pacto. No sé si alguien me pueda decir cuándo termina el antiguo y empieza el nuevo. ¿Cuándo termina el antiguo y empieza el nuevo? Esto, muchos dicen, pero ¿esto qué quiere decir? No, pero vamos a ver poco a poco a qué es lo que yo me quiero referir. ¿Sí? ¿Nadie por ahí? ¿Cuándo termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo? Bueno, creo que el antiguo termina en la ley que le habían dejado al pueblo de Israel y ya el nuevo comienza en Jesús, en la llegada de Jesús, de Mesías, ¿no? Ok, ok. Aprecio mucho su punto de vista, mi hermano, lo aprecio muchísimo. Pero exactamente cuando termina el antiguo y empieza el nuevo tiene que ver mucho de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, el antiguo y el nuevo tiene que ver mucho con la cruz, con la cruz. Desde ahí muchos pensamos, bueno, desde que nació Jesús, desde ahí empieza el nuevo pacto. No, el nuevo pacto empieza desde la cruz, cuando Cristo murió y resucitó. Ya vamos a ir a ver por qué. Ahora, muchos dicen, ¿cuál es la diferencia entre la adoración del antiguo pacto y del nuevo? Podemos ver, no sé si aquí nos podemos recordar de que en el antiguo pacto los israelitas adoraban a Dios o alababan a Dios entregando sus ofrendas, sus perfumes delante de Dios, actos que se realizaban de una forma externa, ¿no? Por causa de que para que Dios les perdone sus pecados, ellos llevaban sus ofrendas, sus holocaustos al altar, ¿no? Y decían, Señor, perdóname, pero muchas veces los israelitas su corazón estaba lejos de lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se daban cuenta a raíz de la palabra de que los israelitas un día estaban bien con Dios, otro día se rebelizaban, un día estaban bien con Dios, otro día estaban mal, se rebelizaban totalmente. Pero ¿por qué? Porque realmente esos actos eran externos, ¿no? Su alabanza, su adoración eran actos externos. Por eso es que hubo un momento donde el Señor rompió con todo, dijo, ya no quiero sus alabanzas, ya no quiero sus holocaustos, ya no quiero sus sacrificios, ya los aborrezco. ¿Por qué? Porque el Señor se dio cuenta de que todo lo que hacía era algo externo y no era algo interno, ¿no? Entonces, hacían actos externos ¿para qué? Para adorar a Dios. Sin una motivación y sin un corazón humillado, no servía para nada. Por eso fue que Dios rompió esa ley de los holocaustos, de los sacrificios. Dios dijo, ya no me sirven porque me he dado cuenta que los israelitas no van para ningún lado. No sé si podríamos ir a Hebreos 10:8. Hebreos 10:8, no me quiero demorar mucho. Hebreos 10:8. Amén. Vamos a ver Hebreos 10:8 por aquí. Ok, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿No? Ahí fue donde, como le expliqué hace un momento, el Señor dijo, ya no quiero más sus ofrendas ni sus sacrificios. Israel no entendió nunca el verdadero propósito de Dios.
Por eso es que Moisés y los israelitas dieron 40 vueltas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Israel nunca logró comprender el verdadero propósito de lo que Dios quería con ellos. Pero sí hubo una persona en la cual pudo entender este propósito, que fue David. David comprendió el propósito de Dios, logró unir la adoración con la música, la verdadera adoración con la música, gobernó muchos años sobre la tierra, dejó una huella profética para nuestros días. David también en sus 40 años de gobierno, ¿no? Que en esos 40 años de gobierno de David eran tiempos de ley, estaban bajo la ley, pero algo especial sucedió en esos 40 años de David, de gobierno, que David hizo sus 40 años, pero sus 40 años no fueron de ley, fueron de gracia, porque David comprendió la magnitud de esta importancia. David fue el único que pudo captar la idea de lo que el Señor quería mostrarnos con respecto a la verdadera adoración, ¿no? Con respecto a la verdadera adoración. ¿Qué fue lo que hizo David? David puso el arca y dijo, todos ya pueden tener libre acceso a Dios, ¿no? Porque antes existía el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo, y era como que imposible para la gente poder acceder a Dios o acceder al Padre en ese tiempo. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? David trajo el arca y dijo, ya los israelitas pueden tener el libre acceso a Dios. Entonces, ¿qué fue esto? Esto fue que vivimos un tiempo de gracia. La gente que estuvo en ese lugar vivió un tiempo de gracia, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre la adoración del antiguo y el nuevo pacto, ¿no? Eso lo estoy resumiendo aquí un poco de todo, pero es importante que nosotros podamos entender con respecto a la alabanza y a la adoración. Hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa diferencia, hermana Madi? ¿Cuál es esa diferencia? Porque yo no la veo, ¿no? No sé, explíqueme. Hay una diferencia muy importante que debemos entender, y es que, ¿cuál fue esa diferencia entre la adoración del Antiguo y el Nuevo? Fue el Espíritu Santo, porque si mucho nos damos cuenta a raíz de la palabra, en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo venía sobre las personas, es decir, sobre Eliseo, y vino el Espíritu Santo sobre Eliseo, pero vino sobre un momento específico, ¿no? Venía, pero aún el Espíritu Santo no habitaba. Pero cuando nosotros vivimos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, entonces a raíz de que Cristo murió y resucitó, Cristo dijo, se queda con ustedes, ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, desde el momento que nosotros recibimos al Espíritu Santo, absolutamente toda la plenitud, dice la palabra, que toda la plenitud de Cristo, todo se nos fue dado, todo se nos fue dado a nosotros los hijos por cuanto tenemos al Espíritu. Es decir, tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo, tenemos toda la plenitud de Cristo, todas las cosas están resumidas en Él. Así que, ¿cuál es la gran diferencia? En que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo no moraba en las personas, no moraba en los grandes hombres de Dios, venía sobre. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? En que el Nuevo Pacto, el Espíritu mora en nosotros, está en nosotros. Una vez que esta realidad sea revelada a nuestra vida, absolutamente todo cambia. Cuando nosotros logramos entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar para estos tiempos con respecto a la alabanza y la adoración, todo nuestro entorno, toda nuestra vida, nuestra forma de pensar comienza a cambiar, y consecuentemente nuestra forma de adorar también. Ahora, el nuevo pacto, ¿no? Con respecto al nuevo pacto, que el Espíritu mora en nosotros. No sé si podemos ir a 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Ok. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas desde que nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Consolador, todas las cosas se nos han sido dadas. Cristo ya está en nosotros. No necesitamos que nuestra adoración sea externa. La adoración tiene que ver con lo que expresamos en nuestra vida diaria. Nuestra adoración tiene que ver con nuestra familia, cómo somos con nuestra familia, cómo somos en nuestra casa, cómo somos en todo lugar donde vayamos. La adoración no tiene que ver con género. Quiero que eso ustedes me puedan entender un poco.
como iglesia, como cuerpo de Cristo, como ministros de la alabanza, que la verdadera adoración no tiene que ver con melodía, tiene que ver con lo que nosotros expresamos en nuestra vida diaria. Cristo está en nosotros y si Cristo está en nosotros tenemos la plenitud, tenemos todo, lo tenemos todo, dice la palabra que con Cristo lo tenemos todo. No necesitamos tampoco ir al altar, ¿no? En el antiguo pacto existía el lugar santo, el lugar santísimo, no, sino que ya Dios nos dio libre acceso al trono de la gracia, no necesitamos ir al altar, nosotros somos el altar, la palabra dice que nosotros somos el altar. Es una verdad, mis queridos hermanos, que nosotros debemos entender, porque nosotros cantamos y adoramos a Dios, pero muchas veces lo hacemos, adoramos y cantamos a Dios como que si hemos abortado el propósito de Dios, como que si nunca Cristo hubiese muerto ni resucitado. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos entendido esta verdad. No sé si me han logrado comprender muchas cosas. No sé si me he logrado entender. Amén, amén. Sí. Amén. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque en muchos lugares se nos ha enseñado, hermano, usted tiene que pagar el precio, usted tiene que, no, ya Cristo lo pagó el precio por nosotros. Ahora, vivimos un tiempo, un nuevo pacto de promesas cumplidas, de hechos, ¿ya? El Antiguo Testamento, los israelitas vivían de puras promesas, pero ya este es el nuevo pacto, nosotros vivimos en el nuevo pacto. Si usted quiere seguir viviendo en la ley, pues ya estuviéramos nosotros fulminados, porque la ley hay que cumplirla, pero gracias a Dios vivimos en el tiempo de la gracia, ¿no? En el tiempo de la gracia. Así que, mis queridos hermanos, espero que pues este breve mensaje me hayan logrado comprender realmente por qué lo he dicho. Lo he dicho de una forma rápida, pero el Señor nos ha mostrado con mi padre que llevamos el ministerio muchas cosas. Lo digo porque hermano, usted me recalca que la verdadera adoración no tiene que ver con la melodía, con la canción. Hace un tiempo, aproximadamente unos meses, estuvimos con mi papá, por la gracia del Señor, en Cali, Colombia, y el Señor nos hizo vivir una experiencia extraordinaria, porque yo tenía mis conceptos y mis preconceptos en mi corazón, y que yo decía, no, eso es lo que yo creo, es lo que yo pienso, y es lo que Dios piensa, pero muchas veces estamos equivocados porque guardamos ese pensamiento y creemos que estamos bien, pero hasta que el Señor me permitió vivir muchas cosas, fuimos a Cali, Colombia con mi papá a un lugar eh, llamado La Olla, eh, y bueno, agradezco a Dios por esa vivencia que tuve, por esa situación, por esa experiencia que tuve. Fue un lugar donde realmente creo que la mayoría de gente de ahí, usted ve consumiendo jovencitas, niñas, hombres, mujeres, o sea, ancianos, ancianas, de todo, pero era como un barrio entero de pura gente consumiendo drogas y uno humanamente dice, wow, pero ¿yo qué hago aquí? Pero cuando Dios te quiere mostrar algo y cuando uno está dispuesto, uno está dispuesto a hacerlo todo por el Señor, ¿no? A poder dar a conocer a ese Cristo resucitado en la vida de las personas. Entonces, fuimos a ese lugar con mi padre, con algunos ministros también, urbanos, porque en ese tiempo, pues, yo pertenecía a un grupo urbano y yo tenía mis preconceptos, ¿no? Siempre he creído, dicho yo, ¿no? Bueno, antes, hace muchos años decía, bueno, la verdad es que yo no creo que en el género urbano el Señor se manifieste. Yo no creo en el género urbano, no digo, eso es puro saltar, brincar y nada más, pero la verdadera adoración, ¿no? Dios se manifiesta en la adoración, levanta tus manos, en la balada, ¿no? Que es el nombre artístico, pero realmente no, Dios no se limita cuando algo Él quiere hacer, Él no ve género, no ve ritmo, no ve canción, no, porque Él tiene que cumplir lo que Él ha prometido. Así que nosotros fuimos con mi papá, predicamos en ese lugar y por último cantamos una canción urbana y yo dije, bueno, ¿qué será lo que el Señor va a hacer? Pero realmente el Señor me sorprendió porque yo no ministré con una canción de adoración, yo no ministré con una canción mía, sino que cantamos canciones urbanas, netamente urbanas, y el Señor fue quebrantando la vida de mucha gente, de muchos jóvenes
estaban en las esquinas consumiendo y se acercaban y decían, yo quiero conocer ese Dios, yo necesito cambiar mi forma de vida, mi estilo de vida. Y fue una experiencia que yo dije, wow, o sea, porque muchos tenemos esos preconceptos de que solo Dios se manifiesta con la adoración o con la alabanza o con la alabanza de júbilo, pero no, realmente Dios no tiene limitación. Así que es necesario que esta verdad sea revelada en nuestra vida. Nosotros necesitamos entender, necesitamos cuidarnos mucho aún en lo que cantamos, como lo decían antes, ¿no? Nosotros a veces adoramos y alabamos a Dios de una manera de que a veces abortamos, creemos que abortamos el propósito por el cual Dios murió por nosotros, ¿no? Por lo que Dios hizo en la cruz. Así que la verdadera adoración es expresar a Cristo en todo momento, ¿no? No solamente con la melodía, no solamente con ir a la iglesia. Yo le decía a mi papá, muchos decimos, Señor, lléname, 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 es verdad, o sea, hay que estar llenos de Dios, sí, pero digo, algún momento hay que ir a la iglesia ya llenos, ¿no? Porque siempre vamos mendigando, Señor, vamos a la iglesia, lléname, lléname. Yo digo, papá, algún momento vamos a ir a la iglesia, Señor, vengo llena de ti, te quiero adorar. No, pero esas cosas debemos entender, ¿no? Nosotros debemos ser llenos, sí, pero creo que debemos entender este tipo de cosas. Muchas gracias, Hugo, por este tiempo tan bonito. Perdóname que he sido muy breve, muy corta, de verdad. Amén, amén. Pero de verdad es de mucha bendición, definitivamente tienes toda la razón. Y la gente dice, no, wow, lléname, Señor, lléname, ¿no? Y se llena como pavo, ¿verdad? Como pavo, y solamente es para esa persona nada más, ¿no? Para uno mismo, ¿no? Y paran llenos, pero nunca pueden ayudar a otras personas, nunca hacen la labor, ¿no? Como la que Dios nos ha llamado, ¿no? Qué increíble testimonio, ¿verdad? De escuchar de servir al Señor, ¿verdad? Justo también están de repente, pueden dar unos comentarios, y yo admiro también al siervo, aquí al pastor, sí, que está con nosotros, Iván, pastor Iván, de repente puede dar unas palabras, ¿no? Él sirve al Señor, yo lo admiro bastante, y nos conocimos en un concierto, en un evento, y trayendo a unos misioneros, y él sirve al Señor. Amén, sirve al Señor en donde está. Amén, siervo. ¿Puede dar repente unas palabras, siervo? Amén, amén. Gracias, Pastor Hugo. Gracias, sierva Mari, por ese mensaje. Y nos lleva lo que podría compartir, y bueno, primeramente resaltando este mensaje, lo que es la alabanza y la adoración, es que nos lleva a ese punto de siempre humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Y reconocer quiénes somos delante de Dios, y si no fuera por la gracia de Dios, como decía el hermano, nosotros no podríamos hacer nada si no fuera por la gracia de Dios. Él pagó el precio, Él hizo todo por nosotros, y nos queda vivir para Él y por Él, ¿no? Y es que a través de Él, del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que podemos obrar, ¿no? A todo lo que Dios nos ponga y nos permita hacer, ¿no? Así que los felicito, Pastor Hugo, a usted, porque como decía, desde la vez que nos conocimos en ese concierto, yo lo he visto perseverando, haciendo a cabo estas reuniones, como dice, la número 25, que está llevando de sincronizados cada sábado, y perseverando, y lo felicito y le doy gloria a Dios por la constancia y la perseverancia, llevando la palabra de Dios. Y igualmente usted, sierva Mavi, y a todos los hermanos y hermanas que se conectan y que perseveran en la fe. Pues los animo a que sigan adelante, porque Dios es bueno y Él vale la pena vivir para Cristo. Y que Dios los bendiga muchísimo, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, es algo increíble, definitivamente, ¿no? Y de verdad nos une este anhelo, este deseo de servir a Dios. Amén. También está mi papá, está el pastor Hugo. Mi papá
gracias a Dios, sí, está con nosotros y Él también. Cuando hacemos un evento, Él está ahí en todo, en toda la logística, ¿no? No sé si está el pastor. Ah, sí está. Sí. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Y estaba escuchando atentamente a la enseñanza y al compartir de la palabra a nuestra amada hermana. Qué bendición de que todavía está usted apasionada, ¿no? De predicar la palabra, de seguir adelante con las experiencias que haya tenido usted con su Señor Padre en el ministerio. Y de verdad es una gran bendición. Le felicito, hermana, ha escogido lo mejor, está en la mejor empresa. Y también decirle también a nuestra hermana que siga adelante y bueno, Dios tiene una recompensa maravillosa para cada uno de lo que estamos predicando la palabra. Quien le habla está predicando la palabra como pastor 41 años y bueno, ya estoy ya como se llama, volteando a la esquina, como dice mi hijo, y es verdad, ¿no? Y ya nosotros tenemos que menguar, ¿no? Y ya tiene que nacer una generación nueva, como usted, mi amada hermana, como mi hijo Hugo, como mi adorable hermano Iván, ¿no? Ese hombre de Dios. Me encanta su espíritu de servicio al Señor, ¿no? De mi amado pastor también, Cerón. Y los conocimos, no ellos, y gracias a Dios por conocerlo. Y en nuestra experiencia hemos conocido a muchos siervos, ¿no? A muchos hombres que han estado juntos con nosotros y hemos trabajado juntos en el ministerio y sé que no es fácil. Solamente como por la gracia de Dios hemos podido permanecer y seguir adelante. Y estamos siguiendo adelante por la gracia del Señor. Pero quiero decirles lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta. No es fácil. Sé que dice la gracia, ¿no? La gracia es gratis, ¿no? Pero quiero decirte, cuesta servirle a Cristo, ¿ya? Va a depender mucho, y eso voy a predicar el día de mañana, lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Va a depender mucho de nosotros, de cada uno de nosotros, cuánto de verdad tenemos de Cristo. Cuánto, ¿no? de amor ha entrado Dios en nosotros, ¿no? Y lo vamos a mostrar eso en la práctica, ¿no? Donde la papa quema, ¿no? Y donde hay persecución, ¿no? Donde está la hipocresía, ¿no? Donde abunda el pecado, ¿no? Y nosotros ahí nos vamos a graduar, ¿no? Como un verdadero discípulo. Quiero animarles, hermano, cuesta seguir a Cristo, pero vale la pena, por eso los animo y estamos orando por ustedes y gracias porque son parte de nosotros. Que Dios me lo bendiga a cada uno. Bendiciones. Amén, amén. Así es. Vamos a seguir trabajando para el Señor. Amén. Sí. Y de verdad sí es un sacrificio, pero es algo increíble, ¿no? Justo también hablaba con la hermana Isabel, ¿no? La hermana Isabel tiene ese anhelo, ese deseo de aprender batería, ¿no? Y no sé cómo voy a hacer para enseñarle batería, porque ella está en Bolivia. Amén, hermana Isabel. Y voy a hacer grabaciones, creo, uno por uno, paso por paso, para que ella pueda aprender. Amén. Tiene una batería bonita en su iglesia. Amén. Pero nadie la toca. Sí, es una batería que está... Sí, nadie la toca. Buenas noches, hermanos. Sí, nadie la toca, pero... Bueno, ya voy a estar poco tiempo también acá en el lugar que estoy y yo creo que para el año voy a tener que aprender, sí o sí. Amén, así es. Pero sí, si me puede ayudar con los videos, tutoriales, como le digo yo, sería de bendición, hermano. Bueno, mejor lo mandamos a Hugo, hermana. Ah, también. También, amén. Así aprendemos muchos, ¿no? Realmente es una palabra muy importante esto de la adoración. Estaban dos hermanas mías en fe y desde mi infancia, ¿no? Crecí con ellas, ¿no? Estaban Laura y Marisol. Salieron ya de la reunión porque tenían que compartir con su familia todavía, ya en la hora de la cena, ya en familia, ¿no? Realmente fue muy buena la palabra esto de saber qué es adoración, ¿no? Y me recordaba algo que leía la semana pasada, cómo es que el pueblo adoraba, después de haber reconstruido los muros
de la ciudad de Jerusalén, también del templo allá en el libro de Nehemías nos relata, ¿cierto? Y cómo después de una reunión tan larga, de escuchar 6 horas la palabra, de haber compartido la palabra, todos adoraban a Dios, ¿no? Decían amén y se humillaban, ¿no? Y eso me recuerda tanto a lo que sé ver, ¿no? En la iglesia donde se congrega mi papá, allá en el departamento de La Paz. Los hermanos mayores gritan amén, aleluya, y es realmente eso, ¿no? Parte de la adoración también, ¿no? No solamente estamos los cantores, los músicos o los predicadores también, ¿no? Sino están también los hermanos que en donde estamos, seamos afinados o no seamos afinados, sepamos o no sepamos tocar un instrumento, podemos decir amén, gloria a Dios, y alabar y adorar desde donde estamos, ¿no? Con todo gozo, por toda la gracia que nos ha dado Dios, ¿no? Y realmente lo que decía hace un momento el pastor Hugo es como, es como para mi vida siempre, ¿no? No es fácil estar en la palabra, en el camino, porque vienen a veces momentos muy difíciles, muy tristes, tal vez decepciones, problemas, pero aún así hay que adorar, ¿no? Así como Job, aun cuando se le quitó todo, perdió 10 hijos de golpe o perdió todos sus bienes, pero aún continúa en fe, ¿no? Y qué difícil es para nosotros a veces cuando nos tropezamos o nos caemos o se nos viene un momento difícil decir, amén, voy a seguir, ¿no? Pero eso es, ¿no? Adorar y seguir. Nada más, creo que me extendí mucho. Gracias, bendiciones. Hay bendiciones, hermana. Qué alegría es que esté con nosotros, sí. Amén, así es. Así es. Justo ahora estaba conversando con ella para que pueda ya hacer una lista para el año 2020, ¿no? Y pueda compartir la palabra de 2021, disculpen, para compartir ya enero en sincronizados 2021. Amén, siervo Orlando. Amén, amén. Dios le bendiga, paz y gracia a cada uno de ustedes. Les habla el hermano Orlando desde Guayaquil, Ecuador. Es un gusto, la verdad, para estar con ustedes unos minutos de sinergia y compartir las realidades eternas, ¿verdad? Bueno, mucho me presento, muchos acá en Ecuador y parte me conocen como el papá de Madi, todos me dicen el papá de Madi, el papá de Madi. Gracias a Dios ha nacido un ministerio que nació del corazón de Dios, ya con algunos años, y si le explicara las cosas que hemos pasado, lo que Dios nos ha hecho pasar, no terminaríamos toda la noche. Yo siempre he dicho una cosa, que el ministerio de Madi Mosquera lo hacemos por asignación, por convicción, porque yo siempre he dicho a Madi, hay dos cosas que se llevan en el ministerio, que es por asignación y otra es comercial. Cuando nos volvemos un ministerio comercial, hay frustración porque comenzamos a compararnos con otro ministerio y entonces eso tenemos un gran problema porque comenzamos a comparar, comenzamos a bajar los brazos porque lo hacemos comercial y la idea del Ministerio Madi Mosquera lo ha hecho por asignación y convicción. Entonces, cuando lo hacemos por convicción, sabemos dónde queremos llegar, a dónde queremos ir y a qué público queremos llegar. Y cuando lo hacemos por convicción, sabemos que Dios es el que va delante de nosotros, que no hacemos nada sin que Él nos diga, sin que Él nos dé la orden, porque yo siempre he dicho y mantengo que la palabra de Dios siempre dice que Dios no hace planes, Dios no te da un plan, Dios te da una orden y esa orden se tiene que cumplir. Entonces, desde esa parte partimos porque a veces yo al menos nosotros le hemos creído a Dios y lo interesante de esto es caminar bajo lo que no vemos. Esto es lo interesante, caminar donde no vemos nada, donde nosotros sembramos donde no hay nada, donde no vemos nada. Entonces, esto nos hace muy interesante porque muchas personas no quieren pasar el proceso. Quizás muchos ministerios decaen porque solamente lo ven de esa parte comercial, que si es tan bonito, que si tan mal, que si el de allá tiene más likes, ella canta mejor.
entonces yo me he dado cuenta que nos frustramos porque no tenemos realmente ese criterio de saber qué es lo que queremos en Dios. No tenemos ese propósito, no sabemos realmente el propósito. Hay muchas personas, hermanos, que no saben ni cuál es su propósito, ni siquiera saben por qué están ahí, porque no han entendido aún. Entonces, cuando nosotros entendamos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces todas las cosas se nos va a hacer muy fácil, porque la Biblia dice que en él tenemos todo, en Él estamos completos, somos aceptos en el amado, dice la palabra. Entonces, la verdad, para nosotros, Madi Mosqueda, hemos pasado muchas circunstancias difíciles, pero hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido que la madurez no está en cuántas veces te suma una plataforma. Ahí no nace la madurez. La madurez nace desde el momento en que es formado Cristo en tu vida, desde cuánto Cristo tienes en tu vida, de cuántos expresas a Cristo en tu vida. Eso tiene que ver muchísimo. Y eso va a marcar mucho la diferencia hoy en el día. Hoy en el día, la verdad, hay muchos que cantamos o cantan por cantar, lo hacen por hacer y realmente no tienen convicción. Y realmente, sobre todo, es la presencia, hermano. La presencia de Dios se busca en la casa, en el cuarto, en tu intimidad, hablar, dialogar, conversar con Dios, y eso es lo que realmente te abre puertas. Es realmente es la oración, la base fundamental de todo ministerio, o el ministerio de Madi Mosquera es la oración, la conexión, la convicción que tenemos con Dios. Amén. Amén. Amén, qué increíble, amén. Gracias, siervo, gracias por este mensaje. Es algo increíble, definitivamente es lo que todos deberíamos de hacer, amén. De adorar al Señor con el corazón, ¿verdad? Saben, es como dice el siervo, por hacer esto, alabar al Señor por asignación. Amén. Sí, hermano, también recalcar de que nacemos por asignación, pero también le debemos hacer por excelencia. Debemos prepararnos para aquellos, porque realmente no puede ser posible que gente que no tenga a Cristo lo haga mucho mejor que nosotros que tenemos a Cristo. Porque, exacto, porque algunos pensamos que el Espíritu Santo lo haga todo y no es así. El Espíritu Santo no te va a enseñar a tocar un piano, no te va a enseñar a tocar una batería. Entonces, no todo tenemos que dejárselo al Espíritu Santo. Nosotros debemos trabajarlo y Él hace el resto. De acuerdo, muy de acuerdo. Así es, ¿no? Sí, definitivamente, y como hablaba el pastor, es sacrificio, ¿no? Un sacrificio, ¿no? Es que sacrificarnos, dar el tiempo para perfeccionar y para practicar. Amén. También está con nosotros un siervo de Dios, y yo quiero darle el pase aquí también a Elvis López. Sí, él es un ex discípulo mío, él es un ministro de alabanza, tiene su ministerio de alabanza, y lo más increíble de él es que él con todos sus instrumentos va y toca en diferentes, bueno, cuando los malls del sur cuando los malls estaban abiertos, cuando las plazas, las megaplazas estaban abiertos, ¿verdad? Él iba y decía, ¿puedo llevar mi instrumento? Ya está bien, ya lleva todo su equipo, justamente en el concierto ¿no? En el concierto, él estuvo tocando para el Señor. Amén. Elvis, ¿estás con nosotros? Amén. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Me Amén. escuchan? ¿No? Sí, escuchamos, varón. Bendiciones. Ya. Sí, es cierto lo que dice Hugo, ¿no? Yo conocí, de hecho, empecé este camino gracias a él, ¿no? Cuando Dios lo usó y me puso ahí para empezar y dar esos primeros pasos, ¿no? Hugo me enseñó, no sabía nada de música, me enseñó a tocar poco a poco, ¿no? Y es cierto lo que dice nuestro hermano Orlando, de que es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte para aprender a tocar un instrumento, porque no es sencillo.
¿verdad? Requiere mucho esfuerzo. Hugo sabe cuánta paciencia ha tenido conmigo el tiempo que me ha estado enseñando y hoy en día ya domino muchos instrumentos más, ¿no? Pero todo esto tiene un propósito. Se ha mencionado mucho en esta reunión el propósito, ¿no? Y es cierto que muchos tal vez no lo comprenden, no lo entienden como tal, pero este don que cada uno tiene, ¿no? En el caso mío, esto de la música, de la adoración, de la alabanza, ¿no? Yo lo uso, como dice Hugo, para llevar un mensaje de una forma que no se ve en las calles, porque sí se toca en las iglesias, sí hay eventos así para todas las personas que son cristianas, ¿no? Pero en la calle, al menos de mi parte, no lo he visto. Entonces dije, ¿por qué no se ve jóvenes, ¿no? Tocando alabanzas y adoraciones en las calles? ¿Por qué no se ve? Entonces ahí fue donde yo me animé y empecé a comprar, tuve ese sentido, ¿no? Empecé a comprar lo que necesitaba. ¿Qué necesito para la calle? Así como hay otros jóvenes que se dedican a la música rock, pero canciones que tienen inspiración más para el mundo, ¿no? Yo dije, ¿por qué no se ve jóvenes que también alaben a Dios? Y una vez que fui a un centro comercial, yo veía cómo las personas te rodeaban, ¿no? Y veían algo nuevo y escuchaban las letras y personas que incluso conocían a Dios, pero se habían alejado, se sentaban muy cerca de donde estábamos tocando y estábamos ministrando. No era necesario inclusive de dar un mensaje así, tipo discurso, pero con las canciones que tocábamos, ¿no? Con las adoraciones y la alabanza, la gente entendía que había un mensaje ahí, ¿no? Y muchas personas empezaban a llenarse y se quedaban escuchando, ¿no? Y ese es uno de mis propósitos, que en ese momento la gente escuchara de una forma, digamos que no obligándole, no insistiéndole, sino que ellos mismos escuchaban el mensaje a través de la adoración y la alabanza. Las letras, ¿no? Tocaba. Y ahí es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Que Él es el que tocaba los corazones en esa adoración que hacíamos en un evento público. Y hay unos videos ahí en internet, ¿no? Que ya lo podemos compartir para que vean más o menos cómo es que la gente reaccionaba. Y es bueno. Si me permiten, también puedo compartir un poco de lo que es la adoración y la alabanza para mí, ¿no? Cómo es que Dios ha trabajado conmigo. Hoy en día y actualmente puedo decir que el ser adorador, el ser ministro de alabanza, es toda la vida, ¿no? En todo momento y sobre todo en los momentos en que estás más bajo, ¿no? En tus peores momentos, digamos, que el diablo te quiere pisar, en esos momentos es que cuando tú tienes que alabar y adorar mucho más. Eso es lo que yo he aprendido y lo que hoy en día estoy pasando, ¿no? Que debo aplicar más la alabanza, más la adoración, más la búsqueda, aun cuando estoy en un momento más bajo. Eso es lo que les puedo compartir de estos días, ¿no? Que he estado viviendo. Gracias, Hugo. Amén, amén, amén. Es increíble, sí, justamente eso, ¿no? Es el anhelo y ese deseo de adorar y de alabar a Dios, amén, ¿sí? De repente, amén, así es. La sierva puede de repente, Madi, puedes compartir los links, por favor, de los videos de las alabanzas para poder escucharlas, que va a ser mucha bendición, ¿sí? Poder verlos también, ¿sí? Yo sé que todo lo que hacemos es para el Señor, amén. Todo lo que hacemos es para Dios, ¿sí? Y siempre yo me voy a quedar siempre con esas palabras de Marcos Barrientos, ¿no? Cuando llegó al Perú, ¿no? La música, ¿no? No es el fin, solamente es el medio, amén. Y entenderlo me costó mucho, mucho, de verdad. No es el fin, es el medio. ¿Medio para qué? El medio para predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. A ver, está con nosotros, a ver. Muy bien, quiero compartir algo más, unos puntos más, ¿sí? Ya nos estamos yendo, agradecidos a Dios por la vida de la sierva Madi Mosquera, por compartir la palabra de Dios, ¿sí?
quiero en este momento adorar al Señor con esta primera parte y yo sé que esta canción nos identifica mucho, ¿no? A todos, ¿no? Con Elvis, con Gibson, con Santiago, con Madi, ¿no? Con todos en realidad, con Isabel, con todos, ¿no? Lo que buscas de mí, ¿verdad? ¿Qué busca el Señor de nosotros, verdad? Como dice la canción. No buscaste a sabios ni a ricos, no buscaste a grandes y fuertes, me buscaste a mí, tan solo a mí. No buscas promesas ni letras, no buscas canciones de amor, buscaste el latido de mi corazón. Buscaste en el secreto de mi habitación, rompiste en el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún no entiendo qué viste en mi Señor, tan solo sé que buscas mi débil corazón. Dios, te puedo ver en el invierno. Yo te hallé, tú siempre tan fiel, por eso entrego todo mi ser. Así es, como dice esta canción, ¿verdad? Sí. Y como dice Elvis, aprendemos a ser más adoradores en medio del dolor, ¿verdad? Y en medio de las dificultades, ¿verdad? En medio de los problemas, amén, ¿sí? Y eso es lo que nos hace a nosotros más fuertes, amén. Quiero compartir un pequeño video, ¿sí? Este video, no sé si están algunos, este video lo hicimos el año 2012 en un teatro y realmente fue muy bonito y espero de que solamente un poco nada más, por cuestiones de tiempo, vamos a transmitirlo. Mis hermanos, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Te escuchamos. Bueno, antes que todo quisiera poder despedirme, ha sido un tiempo muy hermoso, perdónenme que me despida muy pronto, muy rápido, pero pues ya estamos aquí un poquito tarde, y ha sido un gusto poder hoy estar en este tiempo tan lindo, tan maravilloso, de poder haber compartido cada uno de nuestros pensamientos, ¿no? Y también conforme a la palabra muchas cosas. Me da gusto, de verdad que aprecio mucho cada comentario. Gracias por siempre mantenernos en sus oraciones. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes, a cada uno, mi hermano Iván, a mi hermano Hugo, por ahí, bueno, no alcanzo a decirlos a todos, pero ha sido un gusto, los queremos muchísimo. Sigan orando por el ministerio, sigan orando por nosotros. Y estamos muy contentos de haber compartido con ustedes. Así que, bueno, no sé si mi papi en esta parte se quiera quedar con ustedes, pero pues yo sí me tengo que despedir por cuestiones de horarios. Así que, mi hermano Hugo, muchas gracias por esta invitación tan bonita, de verdad, le agradezco mucho y mil disculpas por no quedarme. No te preocupes, hermana, de agradecidos porque estás con nosotros. Seguro ya son las 4 de la mañana. No te preocupes, sierva, que el Señor te bendiga mucho y gracias. Nosotros estamos muy contentos, agradecidos por la palabra y por todo lo que has dado. Que el Señor te bendiga 1000 veces. Amén. Y bendiciones. Amén. Amén, bendiciones. Amén. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Aplausos virtuales. Wow, sí, estaba muy increíble. Amén. You are the strength.
Amén. Así es, ¿no? Si entendiste el video, teatro, estaba muy, muy claro, ¿verdad? Sí. Muy bien, para terminar, quiero dar los anuncios. Sí, los días sábados estamos teniendo de 6 a 8 enseñanza de música. Y los domingos nos estamos reuniendo con algunos jóvenes. Todos están Amén, amén. invitados. Bendiciones, un ratito, hermano, antes de terminar de sus anuncios. No, bueno, disculpe que le interrumpe. Está muy bueno el video, la verdad. Esto nos hizo recordar, yo le cuento que Madeline nació desde la calle. Nosotros predicábamos en la calle, nosotros hacíamos obras de teatro en las calles, en las plazas. Nació, ella se experimentó en las calles, cantando en las calles con un parlante y un micrófono. Realmente eso fue lo que nosotros empezamos desde ahí cuando apenas tenía ella 9 años, 8 años. Y eso me hace entender en ese tiempo a cargo, yo era líder de joven, teníamos 200, casi 200 jóvenes eran a mi cargo en ese tiempo para la gloria de Dios. Y eso me hace recordar mucho y que ya muy poco se lo ve acá en las calles, ya ahora se lo ve muy poco realizar. Más se lo ve en iglesias, pero en las calles lo hace muy poco. Es por eso que Comadi canta adoración, canta balada, e inclusive para la gloria de Dios, Madi ha estado, no lo digo por exaltar, sino lo digo para que ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Madia, ella ha cantado, Lily Goodman y Marcela Gándara la invitó a cantar una vez en el Coliseo Voltaire Paladines Polo ante 50,000 personas, y yo le cuento esto porque eso es vi el poder de Dios, porque imagínense, desde las plazas, desde la calle, a ir a ese escenario fue tremendo, y eso fue yo fui a ver todo lo que nosotros hemos sembrado y cosechado en el camino, ¿no? Y esto le cuento porque esto me hizo recordar muchas cosas que vivimos con Adi desde la calle y hasta donde Dios nos ha permitido llegar. Siempre he dicho que la lealtad, la humildad y siempre la presencia, tener presente de quién somos, tener una identidad, es lo que nos ha abierto puertas, mi hermano. Muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes. Espero un día estar por Perú con Madi. Bueno, ya estuvimos una vez que Dios nos sorprendió, apenas Madi tenía 16 años, fuimos a Lima. Dios, no sé cómo, pero a los 16 años, Madi fue su primer concierto que lo hizo en Lima y Dios me sorprendió, de verdad, nunca pensé que iba a estar más de 3,000 personas en la calle y Dios me sorprendió desde ahí. Realmente Dios me confirmó el ministerio que iba a llevar Madi, ¿no? Yo como padre he estado siempre al frente de todo, en las oraciones, peleando, porque en esto también es una batalla, es un proceso, la hemos pasado difícil, no fue fácil y no es fácil, todo es un proceso, pero con Dios todo lo podemos. Si lo tenemos a Dios a nuestro lado, todos podemos hacerlo, ¿no? Entonces, mi hermano, un gusto y bendiciones, bendiciones, y disculpe el tiempo que le interrumpa, ¿no? Sí, porque ya estamos terminando ya la reunión, así que sí, ya estamos ya. Justamente quería decirle para que usted nos dije en oración para terminar la reunión en unos minutitos. Y ahorita ya termino ya. Como iba diciendo, igual los días lunes, miércoles y viernes y domingos tenemos transmisión por medio de la plataforma Zoom. Sí, también la reunión de hoy día estamos transmitiéndola por Zoom también. Estoy observando que por lo menos 1,000 personas están viendo esta grabación. Sí, va a ser de mucha bendición para todos. Sí, y la otra semana tenemos un invitado increíble, al siervo Juan Polanco desde los Estados Unidos. Él es dominicano, va a estar compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Este sábado, ¿sí? Y para cerrar el año, wow, con alguien increíble, con un siervo, él es productor musical, ¿sí? El ministro Rey, ¿ya? No es el Rey del que canta baladas, ¿ya? Por favor, no se confundan, es otro Rey, ¿ya? Él va a estar compartiendo la palabra con su familia, con su esposa, sí, con su esposa, sus hijitas, desde Cuba, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos cuenta cómo es Cuba también, porque yo no conozco, ¿no?
Yo conozco solamente mi barrio, nada más, ¿no? Y nos va a contar cómo es Cuba en realidad. Amén. Muy bien, y los días viernes tenemos discipulado por Zoom. Pueden entrar, sí, el link ya les lo cuelgo siempre en las páginas, en todos lados, pero si deseas, te paso el link. Los días viernes 9:30 hasta las 11 tenemos discipulado, sí, estamos en la lección número 5, todavía pueden ingresar todavía, ¿sí? Muy bien, y le paso el libro también, ¿no? Gratuito para que ustedes lo tengan y lo compartan con otras personas. La idea es compartirlo, ¿ya? Con materiales. Muy bien, y bueno, los sábados taller de música, ¿sí? Y quiero despedirme de este tiempo, pero no de la presencia de Dios. Le pido al siervo Orlando, y justo estoy orando para que el siervo Orlando comparta la palabra de Dios en un sábado 2021, un sábado, sí, en vivo desde Ecuador, ¿sí? Amén. Y quiero que ore por todos nosotros y ore para despedirnos. Amén. Amén, 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 mi hermano. Sí, sí me escuchan bien, ¿no? Sí, sí me escuchan claro, ¿no? Amén. Sí, sí. Ya. Amén, sería un privilegio de compartir con ustedes una palabra, un momento de sinergia, de aprendizaje, y aprendemos todo, ¿no? Y además también Dios me enseña a mí también cada día más, pues, ¿no? Bueno, vamos a orar, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este momento. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque cada día tú nos enseñas, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos abres los ojos, Señor, y poder entender la altura, la profundidad, la anchura del escrutable e inescrutable evangelio de Cristo, Señor amado Dios, y nos permites caminar en tu verdad, en la verdad presente, Señor amado Dios. Permítenos, Señor amado, ver como tú miras, Señor, sentir como tú sientes, Señor amado Dios. Señor, queremos en esta noche hemos honrado tu nombre, Señor, a través de la palabra, a través de la adoración. Señor, en esta hora, Dios bendice a cada ministro que está en este lugar, Señor, a cada ministro que está conectado ahora, Señor, bendícelo, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que la palabra sea sembrada en cada corazón, mi Dios amado Dios. Señor, nos vamos a ir de este lugar, Señor, menos de tu presencia, Señor, que en cualquier lugar que vayamos, donde estemos, Señor, que seas tú, Señor amado, porque no queremos ir a ningún lugar sino con tu presencia, Padre amado, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, queridos hermanos. No se olviden, el día domingo estamos en la iglesia a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Están todos bienvenidos, ¿sí? De 10 a 12 vamos a tener reunión de adoradores y ensayo de música. Está viniendo desde Santa Anita, está viniendo el siervo músico Neftalí Espinosa Burgos, ¿ya? Va a estar viniendo para enseñar música y para alabar a Dios. Bendiciones, nos vemos, hermanos. Bendiciones, siervo Orlando. Tengo su número, estamos en contacto. Bendiciones, Iván. Bendiciones. Pasa bien. Cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos el otro sábado. No se ven a invitar a alguien. Nos vemos. Chao, Isabel. Cuídate. Bendiciones. Bendiciones con cada uno de ustedes.